¿Qué tal, amados hermanos? Pues ya estamos listos en vivo y en directo desde la casa del pastor, de los pastores, para celebrar nuestra reunión de domingo de resurrección, ¿verdad? Espero que estén gozosos, que estén alegres ahí en su casa, porque el día viernes hablamos acerca de que nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz a morir por nuestros pecados, que fue menospreciado, desechado, no lo estimamos, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, ¿verdad? Y todo su calvario, todo su sufrimiento, ¿verdad? El día viernes nos conmovió, nos entristeció, nos llevó a las lágrimas por ver y saber todo el proceso que pasó en la cruz por ti y por mí. Pero hoy es un día de celebración, hoy es un día de alegría, de gozo, de saber que Jesús resucitó. Así es, amados hermanos, el Señor no se quedó en la tumba, Jesús resucitó. Y esa es la esperanza maravillosa que tenemos, ¿verdad? Porque todas las religiones del mundo, tú puedes ir a la tumba de sus fundadores, de sus creadores, y te vas a dar cuenta que ahí están los restos, ¿verdad? De Buda, ¿verdad? Los restos de Mahoma, los restos de todos los dioses. Pero si tú vas a visitar la tumba de Jesús, te vas a encontrar con la grande sorpresa de que no está ahí. Está vacía la tumba de Jesús, porque el Señor resucitó. Así es que alégrate, gózate, ¿verdad? No es momento de estar triste, es momento de gozarnos, porque hoy vamos a celebrar la resurrección de Cristo. Hoy vamos a hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y Él prometió que todo aquel que creyera en Él también iba a resucitar juntamente con Cristo. Y esa es nuestra fe y esa es nuestra esperanza, de que si Jesús resucitó, también nosotros vamos a resucitar. Así es que gócense allí en casita, alégrense, mándenos sus comentarios, compartan el video, ¿verdad? Con otros, con aquellos sobre todo que no conocen a Jesús. Y aun que conociéndole están apartados de Él, aun conociéndole están dejando, ¿verdad? Descuidando, como dice la Escritura, esta salvación tan grande. Así es que, amados hermanos, vamos a orar y vamos a entrar de lleno en el tema, porque hoy se celebra en gran parte del mundo que Jesús resucitó. Cierra tus ojos ahí donde estás y pídele al Espíritu Santo que Él hable a tu vida y que te conmueva y que sacuda lo más profundo de tu ser, para que valores, para que dimensiones que el Creador de la humanidad, del mundo, se hizo hombre para venir a morir por cada uno de nosotros y resucitar y darnos vida eterna. Cierra tus ojos y vamos a orar juntos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana de domingo de resurrección, Padre, de buenas noticias, de buenas nuevas. En medio de todo lo que está sucediendo, hoy hay buenas noticias, porque recordamos que Jesús resucitó y que Él vive y vive para siempre. Bendice a cada hermano, a cada hermana, a cada persona que está viendo este video. Que tu Espíritu Santo hable a los corazones, hable a sus espíritus, para que puedan entender y comprender la gran salvación que Dios envió a través de su Hijo Jesucristo, que se consumó en la cruz y que empezó a traer esa gran salvación a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así es que bendícenos y ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Pues vamos a entrar de lleno, ¿verdad? ¿Cuántos ya ahí en casita están dispuestos? Póngame ahí sus comentarios, ¿verdad? Amén. Póngame gloria a Dios. Póngame, estoy feliz, estoy gozoso porque mi Señor Jesús resucitó, ¿verdad? Porque a veces escuchamos que Jesús resucitó y pareciera que no nos da gozo, no nos da alegría. Esas son buenas noticias. Solamente le voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Haga de cuenta que uno de sus familiares queridos que ya murió resucita y lo ve ahí en su casa, ¿verdad? ¿Se va a alegrar o qué va a hacer? ¿O va a estar con su cara de limón chupado? No, hermanos, Jesús resucitó. Y hay gozo en el cielo. Y decíamos el día viernes, ¿verdad? Que Jesucristo murió, fue a la cruz, padeció, sufrió, pero al final de cuentas
Dice Isaías 53, versículo 11, que verá el fruto de la aflicción de su alma el Señor. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. De tal manera que cada que una persona se convierte a Cristo, el alma de nuestro Señor Jesús está satisfecha. Y por eso hay gozo y hay alegría, ¿verdad? Y pudimos entender por qué los ángeles se gozan cuando un alma viene a la salvación. Porque cada alma trae satisfacción al alma de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, el Señor valió la pena ir a la cruz. Y se goza y se regocija. Y estoy convencido que en estos días que estamos viviendo tan terribles, muchas almas van a venir a la salvación y van a traer gozo al alma de nuestro Señor Jesucristo, van a traer gozo al cielo y por supuesto van a traer gozo a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén ahí en su casita? Así es que comparte, no te quedes con la bendición, porque la salvación no nada más es para ti, no nada más es para mí, es para todo aquel que cree. Así es que vamos a entrar de lleno. El tema de hoy se llama Jesús resucitó. No está aquí, ¿verdad? Ahí tengo una imagen de la tumba vacía. No está aquí, pues ha resucitado. Jesús está vivo, ¿verdad? Mucha gente paga no sé cuántos miles de pesos aquí en México para ir a Jerusalén. Creo que son como 50,000 pesitos, ¿verdad? Para ir a un viaje a Jerusalén, para llegar a la tumba y para ver que está vacía. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero tú y yo no necesitamos pagar nada porque sabemos y está escrito que Jesús resucitó. Y que si voy a Jerusalén, pues voy a encontrar la tumba vacía. Pero Él vive ahora en nuestros corazones. Así es que entremos de lleno al tema. Ponga mucha atención. Introducción. El Viernes Santo conmemoramos la crucifixión de Jesucristo. Su muerte nos conmovió, lloramos por todo lo que padeció por nosotros. ¿Cuántos lloraron el viernes, amados hermanos? Hoy recordamos que nuestro Señor no se quedó en la tumba, que resucitó con un cuerpo transformado para vivir para siempre, y por eso ahora nos gozamos y nos alegramos en Él. Ahora no estamos tristes, ahora estamos gozosos. Hay gozo en el cielo. Cristo viene pronto, amados hermanos, ¿verdad? Todos los acontecimientos que estamos viviendo no anuncian otra cosa más que Cristo viene pronto. Amén. Ahí estoy viendo a mi hermano Paul Quintana García. El Rey resucitó, su gloria nos dejó y pronto volverá. Amén, hermano Paul. Esa es la esperanza, que vendrá por nosotros y viviremos con Él por la eternidad. Así es que vamos a avanzar. Al igual que la muerte de Cristo, la crucifixión, ¿verdad?, que la tratan los evangelios de una manera muy puntual. De la misma manera la resurrección, pero el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, 1 de Corintios capítulo 15, nos da una descripción detallada de lo que es la resurrección, para que nosotros podamos entenderlo, para que nosotros podamos valorarlo, para que nosotros podamos creerlo y tener esa esperanza de que Jesús resucitó y que nos va a resucitar a nosotros también. Así es que esta enseñanza se va a basar en 1 de Corintios capítulo 15, versículo del 1 hasta el 50. Así es que, por favor, si tienes tu Biblia, ve ahí checando que todo sea de acuerdo a la palabra. Si no tienes Biblia, bueno, pues síguenos en la transmisión. Y vamos a ir desglosando, no todos los versículos, seleccioné los versículos que hablan de la resurrección. Y me doy cuenta que, como el Señor Jesucristo nos ha enseñado, que debemos de meditar en la palabra, que debemos de escudriñar la palabra. Y cuando tú escudriñas y meditas en la palabra, entonces empiezas a ver cosas que a primera vista no se ven. Pero cuando tú empiezas a leer entre líneas, Dios te empieza a mostrar la profundidad de su palabra y su poder. Así es que hoy yo les quiero compartir cosas que Dios me mostró a través de estar preparando este mensaje, y que no son más que un recordatorio de que debemos de estar atentos, de saber que Dios nos dejó su palabra para guiarnos a través de ella. Desafortunadamente hoy en día, ¿verdad?, seguimos más las corrientes del mundo, seguimos más las predicaciones del hombre, seguimos más las redes sociales que la palabra de Dios. No caigas en el lazo del diablo, amigo, hermano, y ponte a leer la palabra de Dios. El internet no te va a traer revelación,
pero la palabra de Dios sí te va a traer revelación. ¿Y qué es lo que nos anuncia así? Que Jesús vino, que Jesús murió para salvarnos, pero también anuncia que debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Así es que no descuides esa salvación que Jesucristo ganó por su propia sangre, por su carne, por su vida en la cruz. No es cualquier cosa, como para que estemos jugando, como para que la estemos menospreciando. Porque dice la Biblia, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Y por qué tan grande? Porque nada más y nada menos que Dios se hizo hombre para venir a morir por nosotros. Así es que vamos de lleno a la Escritura y vamos a ir viendo lo maravilloso de la palabra de Dios. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. En medio de toda la oscuridad que estamos viviendo, ¿sabes qué es lo que nos alumbra? La palabra de Dios. Dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, en medio de estos días de oscuridad que estamos viviendo, lo único que nos va a alumbrar es la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios. Así es que quiero empezar 1 Corintios capítulo 15. Vamos ahorita a leer del 1 al 4 y vamos a comentar, ¿verdad?, lo que habla acerca de la resurrección y de la importancia de la palabra de Dios. Dice el versículo 1, además os declaro, está hablando el apóstol Pablo, hermanos, el evangelio que os he predicado, ¿verdad? Está hablando del evangelio, de la palabra de Dios que él estaba predicando y que nos ha predicado a nosotros a través de la Biblia. Dice, el cual también recibiste, ¿verdad? Si ya recibiste el evangelio, como nosotros lo hemos recibido. Dice, en el cual también, ahí empiezan las pistas, en el cual también perseveráis, hermano. El evangelio no solamente es que ya lo hayas recibido, sino que tenemos que perseverar en él. Y lo vimos en el estudio de Hechos de los Apóstoles, como el Señor Jesucristo, todas las cosas que empezó a hacer y a enseñar. O sea, recibir el evangelio y perseverar en él, hacer y enseñar. Así es que tenemos que perseverar en el evangelio, porque si no lo hacemos, fíjese lo que dice el versículo 2, dice, por el cual asimismo, por el evangelio, por el cual asimismo, si retenéis la palabra, escuchen hermanos, si retenéis la palabra, el evangelio que os he predicado, si la retenemos, dice, sois salvos. Dice, y si no la retienes, entonces creíste en vano. Entonces ahí empezando 1 Corintios 15, ¿verdad? Nos recuerda que el evangelio sí, ya lo recibí, ya creo en él, pero tengo que perseverar en él, y tengo que retener la palabra que me ha sido predicada si es que soy salvo. Porque si no retengo la palabra, dice, entonces he creído en vano, hermano. Entonces no nada más es decir, ya creí, sino ahora debo perseverar en ella y debo retener la palabra, es decir, guardarla, obedecerla, hacerla. Porque si hago esto, dice, soy salvo. Y si no, dice, creíste en vano, hermano. Si no estás recibiendo la palabra, si no estás perseverando en ella, si no la estás reteniendo, dice el apóstol Pablo, no lo digo yo, entonces creíste en vano. Entonces solamente necesitamos hacernos esa pregunta. ¿Estoy perseverando en la palabra de Dios? ¿Estoy reteniendo la palabra de Dios? Porque si lo estoy haciendo, entonces soy salvo. Y si no, dice, entonces he creído en vano, hermano. Versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. O sea, lo que él recibió de parte del Señor, de parte de los discípulos. Que Cristo, y empieza ahí la enseñanza, que Cristo murió por nuestros pecados, hermano. Cristo murió por nuestros pecados, dice, conforme a las Escrituras. Y ahí es donde toma importancia de nuevo, ¿verdad? ¿A dónde se nos remite el apóstol Pablo? A las Escrituras. Pero yo debo perseverar en las Escrituras, yo debo retener las Escrituras para ser salvo. Entonces, ¿qué fue lo que Pablo recibió y lo que le enseñaron? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, hermano. Es decir, ya todo está escrito. Se los compartía el día viernes, ¿verdad? Toda la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo ya había sido escrita 700 años antes por el profeta Isaías. Y de igual manera la resurrección de nuestro Señor Jesucristo también ya estaba escrita, hermano. Todo conforme a las Escrituras, o sea, nada fuera de las Escrituras. ¿Verdad? No dice conforme a lo que dice el apóstol fulano, el predicador sultano, el predicador mengano.
lo que dice Facebook, no, conforme a las Escrituras, hermano. Eso es muy importante. Que todo lo que hemos aprendido y nos han enseñado debe ser conforme a las Escrituras. Y luego dice el versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, de nuevo, conforme a las Escrituras, hermano. Que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, conforme a lo que ya está escrito, hermano. No hay nada nuevo, no hay que agregarle nada nuevo. Es más, la misma Biblia en Apocalipsis dice que si alguien quita o añade una coma, ¿verdad? O una frase, será condenado. Todas las plagas vendrán sobre él, hermano. Ya no se le puede añadir ni quitar, porque ya todo está escrito de acuerdo a las Escrituras, conforme a las Escrituras. Entonces Cristo vino a morir y a resucitar conforme a las Escrituras. Versículos 5 al 8 dice, y que apareció a Cefas, ¿verdad? O sea, murió, resucitó, pero después nos deja las pruebas en la misma palabra. Y que apareció a Cefas, a Pedro, y después a los 12 hermanos. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Es decir, no nada más está escrito en la palabra, sino que hay testigos, hermano. Testigos presenciales. Se le apareció a Cefas, se le apareció a los 12, después se le apareció a 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven todavía en esa época y otros ya duermen. Entonces, por si, ¿verdad?, fuera poco, ¿verdad?, de aquellos que no creen, no resucitó, esos apóstoles son unos mentirosos, se le apareció a 500 hermanos. Y tanto en la Biblia como en cualquier juicio, en cualquier sistema de justicia, para que algo haga prueba plena, necesitas 2 testigos, hermano. Y Jesucristo, queriéndose, ¿verdad?, cerciorar de que nadie pueda refutar esto, no solamente presentó 2 testigos, sino hasta 500 personas que lo vieron vivo, juntos a la vez, hermano. De tal manera que no hay pretexto, no hay excusa, no hay duda. Ayer precisamente vimos la película esta de Cristo no está muerto. Dios no está muerto. ¿Verdad? Habrá mucha gente que piensa que Jesús está muerto. Y no, ¿sabes qué? Resucitó conforme a las Escrituras y hay testigos. Aparte de que también hemos aprendido que tenemos la palabra verdadera, la palabra eterna, y que la palabra es la evidencia, hermano. Escúchame bien, la palabra es la evidencia, es la prueba de que todas esas cosas sucedieron. Así es que tú y yo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente creer en su palabra, hermano. Versículo 7 dice, después que le apareció a Jacobo, a su hermano, al hermano mayor del Señor Jesús, a medio hermano, su medio hermano. Después apareció a todos los apóstoles. Versículo 8 dice, y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿por qué puede dar testimonio de la resurrección? Porque se le apareció a él personalmente, hermano. Y todo eso está escrito conforme a las Escrituras, hermano. Quizás por ahí de repente salga alguien, ¿verdad?, que diga que se le apareció Jesús. Y no podemos decir que no podemos decir que sí, porque no está escrito. Pero todo lo que estamos aprendiendo hoy está conforme a las Escrituras. Amén. Entonces tenemos las pruebas indubitables de que Jesús resucitó. Y cuando resucitó, ¿verdad?, lo hemos enseñado en otras predicaciones, que vino un poder de resurrección, hermano, que no solamente resucitó el Señor, sino que otros muertos, ¿verdad?, que otros hermanos que habían fallecido resucitaron también cuando el Señor Jesús resucitó. Y esto también lo podemos comprobar en Hebreos capítulo 11, donde dice que, donde están los hombres y mujeres de fe, dice que mujeres que recibieron a sus muertos mediante resurrección. Y por mucho tiempo yo estaba pensando, ¿cuáles son esos muertos? Que esas mujeres de fe creyeron y recibieron a sus muertos mediante resurrección. Y cuando empezamos a leer esto de que no solamente el Señor Jesús resucitó, sino que varios hermanos resucitaron y sus esposas los volvieron a recibir. ¡Qué gran bendición, hermano! ¿Verdad, hermanas? Que el esposo muerto haya resucitado. Gloria a Dios. Por el poder de la resurrección. Y así como esos muertos resucitaron, nosotros también vamos a resucitar, hermano. Debemos mantenernos firmes en la fe,
en nuestro Señor Jesucristo. Seguimos avanzando, vamos al versículo 12 al 15, dice: pero si se predica que de Cristo que resucitó de los muertos, eso es lo que se predica, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque como en aquella época, en esta época también hay gente que predica y que cree o que anuncia que Jesús no resucitó de los muertos. Versículo 13 dice: porque si no hay resurrección de muertos, ¿verdad? Como lo afirman otras doctrinas, otras enseñanzas, si no hay resurrección de los muertos, entonces tampoco Cristo resucitó, hermanos. Y versículo 14 dice: y si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra predicación. Si Cristo no resucitó, entonces todo esto que estamos haciendo es vano, ¿no? Todo lo que se ha predicado por más de 2000 años es vano si es que Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe, hermano. Si Cristo no resucitó. Versículo 5: y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. ¿Y cómo podemos creer nosotros que Jesús resucitó? Porque está en las Escrituras, porque tenemos la palabra profética más segura, porque tenemos la evidencia que es la Biblia, de que Jesús resucitó. Hay pruebas, se les apareció, ¿verdad?, a los apóstoles, se les apareció a 500 y por último se le apareció a Pablo. Entonces es una prueba más que contundente para saber y creer que Jesús resucitó. Después el versículo 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Cuántos dicen amén ahí en su casita? Póngale ahí, amén. ¿Verdad? Si usted cree que resucitó de los muertos, póngale amén ahí. ¿Verdad? Si usted no pone amén, yo voy a creer que usted no cree que Jesús resucitó. Amén. Entonces dice versículo 20: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Dice: primicias es de los que durmieron. Es hecho. Él murió, pero es el primero que también resucitó. Es las primicias. Y cuando habla de las primicias, ¿qué quiere decir, hermano? Que Él es el primero, pero que vienen otros detrás de Él. ¿Y quiénes son esos otros? Todos aquellos que hemos creído en Jesucristo como Señor y nuestro Salvador. Todos aquellos que nos esforzamos por guardar su palabra, por guardar nuestra salvación con temor y temblor. Porque como leíamos al principio, ¿verdad? Si nosotros no guardamos su palabra, dice aquí, si nosotros no perseveramos en la palabra y no retenemos la palabra, entonces hemos creído en vano, hermano. Así es que la enseñanza en este día es que perseveremos en la palabra y que podamos retener la palabra para que no hayamos creído en vano, hermano. Versículo 21 dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿verdad? Que pecó Adán, entró la muerte. También por un hombre entró la resurrección de los muertos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Así como por un hombre Adán entró la muerte, también por un hombre entró la resurrección de los muertos. Y gloria a Dios, porque eso ya estaba dentro del plan eterno y perfecto de Dios, ¿verdad? Dios sabía que Adán iba a fallar, le dio libre albedrío, pero también sabía que venía el postrer Adán, quien iba a traer la resurrección de los muertos para todo aquel que cree. Así es que si tú crees en tu corazón, puedes tener la seguridad de que vas a resucitar. Versículo 22: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, hermanos. Y nos podemos dar cuenta desde Adán, ¿verdad? Todos mueren. Pero en Cristo todos seremos vivificados. ¿Qué quiere decir eso? Resucitados.
Así es que yo creo que esto nos anima a seguir adelante, nos anima a echarle ganas, a saber que vamos por buen camino y que todo lo que hacemos en el Señor, ¿verdad?, tiene una recompensa. Versículo 32 dice: si como hombre, está hablando el apóstol Pablo, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, fíjese, como hombre batalló contra fieras, que está hablando que su lucha, ¿verdad?, mientras él predicaba, evangelizaba, su lucha no era contra sangre ni carne, sino contra fieras, contra demonios, hermano. Como hombre batallé en Éfeso contra fieras. Dice, ¿de qué me aprovecha? ¿De qué me sirve todo eso? Si los muertos no resucitan, entonces ¿para qué batallé? ¿Para qué peleé si los muertos no resucitan? Si los muertos no resucitan, dice el apóstol Pablo, pues comamos y bebamos porque mañana moriremos, hermano. Es decir, pues qué caso tiene seguir luchando, seguir batallando, ¿verdad? Seguir predicando, seguir peleando con las fieras, con los demonios. Si Jesús no resucitó, pues mejor hagamos una fiesta, hermano, ¿no? Hagamos una parrillada, comamos, bebamos, porque mañana vamos a morir, si es que Cristo no resucitó. Él está diciendo, en otras palabras, ¿verdad? De nada sirve todo lo que Dios me ha permitido hacer. No tiene significado si Cristo no resucitó. ¡Qué tremendo! Versículo 45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces el primer hombre, Adán, fue un alma viviente, ¿verdad? Que por el pecado pues muere. Pero el postrer Adán, que es Jesucristo, es un espíritu vivificante que nos va a resucitar, hermanos. Así es que gloria a Dios, ¿verdad? Que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, para darnos salvación y para darnos vida eterna. Así es que, amado hermano, por un momento cierra tus ojos y dile, gracias, Señor, porque yo creo que si yo muero, tú me vas a resucitar y voy a estar contigo por la eternidad. Y tú lo puedes sentir en este momento al Espíritu vivificante diciéndote, así es, vas a estar conmigo por la eternidad. Avanzamos, amados hermanos. Vamos ahora del versículo 51 al versículo 54. Sigue hablando el apóstol Pablo. Dice, he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, hermanos. Pongan mucha atención, no todos dormiremos. En otras palabras, no todos van a morir. Algunos van a estar vivos, hermano. Dice, pero todos seremos transformados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? No todos vamos a morir. Ya muchos han muerto, ¿verdad? De nuestros familiares, creyentes, no creyentes. Muchos ya han muerto. Pero otros no van a morir, hermano. Pero lo que sí va a pasar es que todos seremos transformados. Versículo 52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, hermano. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, hermano. Wow. O sea que esos muertos van a resucitar incorruptibles, transformados en un cuerpo glorioso, un cuerpo santo. Y nosotros, ¿verdad?, los que vivamos, seremos transformados, hermano. En un abrir y cerrar de ojos. ¡Wow! Y dice en Tesalonicenses, ¿verdad?, que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, hermano, escúchalo bien, un día descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, lo es lo que está diciendo Pablo, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Pero para que eso pueda suceder, tenemos que ser transformados por el Espíritu vivificante, por el poder de la resurrección, amados. Por eso hay que guardar nuestra salvación con temor y temblor. Y cuando Él venga, transformados, hermano.
Es más, nuestra alma ya anhela que Cristo venga, ¿verdad? Ya llévanos, Señor. Pero primero que estemos caminando en las cosas del Señor, que estemos haciendo su voluntad y que seamos transformados para estar en su presencia. En un abrir y cerrar de ojos, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible, hermano, a ver, hágase así, tóquese así, esto corruptible se vista de incorrupción. O sea, te quitas las ropas incorruptibles y te vistes las de incorrupción. Y esto mortal, tóquese así, esto mortal se vista de inmortalidad, hermano. ¿Verdad? Que los que murieron, pues, fueron mortales. Por eso dice el dicho, simples mortales. Pero eso mortal se va a vestir, ¿de qué cree que se va a vestir, hermano? Por medio del poder de resurrección, de inmortalidad. ¡Wow! ¿No le da gozo? De que esto mortal se va a vestir de inmortalidad. Versículo 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, hermano. Fíjese qué tremendo. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida será la muerte en victoria, hermano. Entonces, ¿cuándo será sorbida la muerte? Cuando tú y yo seamos transformados y seamos convertidos en incorruptibles y en seres inmortales. ¡Wow! ¿Y por qué sorbida la muerte en victoria? Porque la muerte ya no tendrá poder sobre nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? No es tan difícil de entender, hermano. ¿Y cómo puede ser esto posible? Por el Espíritu vivificante. Por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. ¡Wow! ¿Cómo es posible que podamos vivir sin Jesús, amados hermanos? Yo veo y yo creo, ¿verdad?, que a través de todo esto que está pasando, la gente se está acercando más a Dios, hermano. Pero no tiene que ser por temor, o no tiene que ser porque vemos las señales, sino tiene que ser con un corazón voluntario, con un corazón sincero, con un corazón que anhela estar con su Señor. Han pasado cosas extraordinarias, hermosas. En esas semanas que van, ¿verdad? Hemos visto la unión, hemos visto el amor, hemos visto la provisión, la oración, ¿verdad? La mayoría está participando en la oración. Veo que muchos ni participan ni en una cosa ni en otra, hermano. Métase en el mover de Dios. A través de todo esto, pues nos podemos dar cuenta, ¿verdad?, de las ovejitas. Y las ovejitas se pueden dar cuenta de sus pastores. Y le damos gracias a Dios, ¿verdad?, porque podemos ver que nuestras ovejas nos aman. Y también nos podemos dar cuenta que nosotros amamos a nuestras ovejitas. Y todo esto por el amor que Dios ha puesto en nuestro corazón. Así es que vamos adelante, hermanos. No se desanime, no ande perdiendo el tiempo. No ande como un simple por ahí, hermano. Sea una persona avisada, que entiende, que comprende, que ve, que escucha. En el nombre de Jesús. Seguimos avanzando, amados hermanos. Ya vamos a terminar. Yo no quisiera que esto terminara, ¿verdad? Está muy bueno. Pero vamos al versículo 55 al 58. Dice el versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está? Si ya el Señor lo resucitó y nos dio eternidad, entonces vamos a decir, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está? No me puedes picar, muerte, porque ya el Señor me dio un cuerpo incorruptible, un cuerpo inmortal. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?
¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Y entonces aquí podemos entender por qué el primero que derrotó a la muerte, al aguijón de la muerte, fue nuestro Señor Jesucristo al resucitar. ¿Verdad? Por eso le dijo a María cuando fue ahí al sepulcro a verlo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, aún no he sido glorificado. ¿Verdad? Porque tenía que ser transformado y glorificado. Pero venció a la muerte, amados. Versículo 56 dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado. El aguijón de la muerte es el pecado, hermano. O sea, el poder de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, la ley. ¿Verdad? Porque la paga del pecado es muerte, eso dice la ley. Versículo 57 dice: mas gracias sean dadas a Dios. A ver, diga conmigo ahí en su casita: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando tú entiendes esto, entonces puedes entender lo que dice Romanos capítulo 8, que nada nos puede separar del amor de Dios. Nada nos puede separar del amor de Dios. Ni la tribulación, ni la angustia, ni el hambre, ni la persecución, ni la desnudez, ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero sobre todo dice: ni la vida, ni la muerte. Nada me puede separar. Porque ahora resucitaremos con un cuerpo incorruptible, inmortal. Y así estaremos siempre con el Señor. Versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes. Dígale al que está a su lado, si está ahí con usted, con alguien, dígale: vamos a estar firmes y constantes. ¿Verdad? Entonces nos está diciendo lo que nos afirmó cuando empezamos el capítulo: estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, hermano. Ahí está la clave de no haber creído en vano, es estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. No nada más es el martes, no nada más es el domingo, perdón, sino es siempre, hermanos. Entonces ahora date cuenta por qué el Señor nos sacó de la iglesia y nos metió a las casas, porque ahora, ¿verdad? Muchos se están afirmando, están siendo constantes, ahora sí están orando diario: Señor, el coronavirus, Señor. Cuando esto debe de ser siempre, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, hermano. ¿Y de qué está hablando aquí? De que no es en vano, de que vamos a resucitar y de que vamos a estar con Él por la eternidad. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Quizás muchas veces habíamos entendido, ¿verdad? El trabajo en el Señor no es en vano, nos va a dar corona, nos va a dar coronas, pero para que podamos recibir esas coronas necesitamos primero resucitar, hermano. Necesitamos primero ser transformados. Ese es el primer gran regalo, gran bendición de Dios. Que esto inmortal se vista, esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y entonces podemos decir: sorbida es la muerte en victoria. Wow, hermano. Voy a tomar mi tecito que me prepararon. ¿Están felices o no? Póngame un emoji ahí de felicidad, hermano. Veo que muchos o no saben expresarse, o no les gusta expresarse, o no saben manejar las redes sociales. Póngale un dedito, póngale un corazoncito, dígale: pastor, lo amo. Para eso es esas caritas que están ahí, hermano. Muestre su gozo a través de los emojis. Esto, mire, ahí ya pusieron unos corazoncitos. Muestre su gozo. Ahorita no podemos estar físicamente, pero desde acá, pastor, le mando toda mi fe, mi amor, mi gozo, porque sé que vamos a resucitar juntamente. Amén. Y vamos a la última diapositiva. Efesios capítulo 2, del versículo 1 al 6. Pero que tiene que ver con lo mismo, con la resurrección. Porque nuestro Señor Jesucristo, los evangelios, es hasta la muerte y la resurrección.
Y ya de Hechos de los Apóstoles para acá, acuérdense que estamos estudiando Hechos de los Apóstoles para acá, es la resurrección, el poder de resurrección, de aquí hasta que el Señor venga. Amén. Unos serán resucitados de los muertos y otros seremos transformados en el nombre de Jesús. Amén. Eso, estoy viendo mucho gozo ahí en la pantalla. Amén. Gloria a Dios, hermano. Wow, cuántos corazoncitos. Quizás a muchos de nosotros nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta trabajo decir, pastor, lo quiero mucho, pastor, lo amo. Pues ahorita exprésese ahí, mire, con un corazoncito, ¿verdad? Si yo veo muchos corazones, quiere decir que me aman. Y si no veo corazones, pues es que no es que no me ame, es que le falta amor, hermano, ¿verdad? Y veo que son los mismos, mira, porque ahí sale su carita, hermano. Por favor, quiero ver las caritas de todos los que están allá arriba que me aparecen, mira. Tengo a Mariana, tengo a la hermana Mica, tengo a Trini, tengo al Gerardito, tengo a Vero, tengo a Fabis, tengo a Suri, tengo a mi esposa. Gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios. Dice Efesios capítulo 2, versículo 1, y Él nos dio vida a vosotros, nos dio vida a nosotros, a ti y a mí, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hermano. ¡Wow! Estábamos bajo la ley del pecado y de la muerte. Y estando en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Él, hermano. Entonces ahí entró la ley del espíritu de vida. Estábamos en la ley del pecado y de la muerte, pero cuando venimos a Jesús, entonces empezamos a funcionar y a operar en la ley del espíritu de vida, que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, hermanos. Versículo 2 dice, en los cuales anduvimos en otro tiempo, hermano. Anduvimos en pecado en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, hermano. Acuérdate de Acapulco. Cuando hacíamos, deshacíamos, hermano. Ya no más. Ya Cristo nos compró con su sangre y nos va a resucitar. Por eso ya tenemos que caminar en santidad. Porque tú sigues en pecado, eso quiere decir, ¿verdad?, que has creído en vano, que no has creído verdaderamente en Cristo Jesús. En los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Cómo nos conducíamos? Conforme al príncipe de la potestad del aire, al demonio, hermano. Al espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Pero nosotros ya no somos más hijos de desobediencia, ahora somos hijos de obediencia. Amén. Versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, hermano, en otro tiempo. En los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, hermano, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, por naturaleza. Lo mismo que los demás, o sea, éramos el Adán, el alma viviente. Pero cuando vino Jesucristo y su Espíritu Santo a nosotros, fuimos vivificados, hermano. De tal manera que ya no somos los mismos de antes. Versículo 4, pero Dios que es rico en misericordia, escúchame bien, hermano, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia somos salvos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Y eso es algo que no debemos de olvidar, hermano, que nuestro Dios, nuestro Padre, es un Dios, es un Padre rico en misericordia. Y en estos días necesitamos orar y pedirle a Dios que tenga misericordia. Misericordia de la humanidad, misericordia de nuestra nación, misericordia de nuestras familias, misericordia de nuestras vidas, hermano. Misericordia de la iglesia. Eso es lo que tenemos que estar orando. Señor, ten misericordia. Y creemos que Él va a tener esa misericordia sobre nosotros. ¿Por qué? Por su gran amor con que nos amó. ¿Y cuál es ese gran amor con que nos amó? Que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea, en Cristo Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Así es que, amado hermano, si tú no has guardado la palabra, no has perseverado en la palabra, ponte a cuentas con Dios y camina en su voluntad. Y si alguno de los que nos está viendo no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, Él te está esperando con los brazos abiertos. Por el gran amor con que te amó el Padre, quiere salvarte. Solamente tienes que entregarle tu vida a Jesús. Solamente tienes que decirle: Señor, me arrepiento de mis pecados. Te pido que me perdones y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Y cuando tú hagas eso, el Señor Jesús te va a ver y va a decir: estoy satisfecho. Mi alma está satisfecha. Por cada persona, por cada hombre, por cada mujer que viene a la salvación. En el nombre de Jesús. Ven a Cristo Jesús. Ven a Cristo Jesús. Él te está esperando con los brazos abiertos. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, hermano. Versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, hermano. Y versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¡Wow! Maravilloso. Porque no solamente nos perdona, sino que nos va a resucitar juntamente con Cristo y nos va a hacer sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Piensa por un momento, hermano, que vas a ser transformado, que vas a ser resucitado y que vas a estar sentado en el cielo juntamente con Cristo. ¡Qué grande honor! Y solamente podemos acceder a ello por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma, no hay otro camino. Jesucristo mismo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. Así es que declaramos que los velos son quitados, que las vendas mágicas son quitadas en el nombre de Jesús. Y que cuando se convierten al Señor, los velos se caen. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero cuando se conviertan al Señor. Así es que si tú nos estás viendo y no te has convertido a Cristo, conviértete a Él y el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y de esta manera somos transformados. De esta manera podemos mirar a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Y ser transformados de gloria en gloria a la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Gracias, Señor. Así es que, amados hermanos, si Jesús resucitó, nosotros también resucitaremos. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados juntamente con ellos, para que juntamente con ellos podamos recibir al Señor en las nubes y así estar siempre con el Señor. Y esperamos ser revestidos de ese cuerpo incorruptible, de ese cuerpo inmortal.
En el nombre de Jesús. Cierre sus ojos por un momento y vamos a orar. Y vamos a darle gracias a Dios por su gran amor con el que Él nos ha amado. Bendito Padre Celestial, te damos gracias. Porque entre más te conocemos, Señor, más queremos saber de ti, Señor. Entre más te buscamos, Señor, mayor revelación nos das de tu plan perfecto. Y te damos gracias porque antes éramos ciegos, pero ahora vemos y podemos entender tu plan de redención eterno y perfecto, que tú tenías predestinado a tu Hijo Jesucristo para venir a esta tierra a morir por nuestros pecados y darnos salvación y vida eterna, y resucitar para que Él sea las primicias de los que resucitaron, y posteriormente nosotros le sigamos. Te bendecimos, Señor. Permítenos estar compartiendo tu palabra, Señor, por todos los medios posibles, en medio de esta época, en medio de esta situación. No podemos callar, Señor. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y le voy a invitar a que no se vaya, hermano. Vamos a terminar con un canto muy bonito, muy hermoso, que habla acerca de la resurrección de Jesucristo. Así es que ayúdeme a cantarlo ahí en su casa. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que mi vida esté. Cierre sus ojos y declárelo. Que vinieras a salvarme. Una vez más tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida. Sí, Señor. Te agradezco que en mi vida esté. Que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Solamente las mujeres, canten al Señor conmigo. Tu nombre levantaré. Levantamos tu nombre, Señor Jesús. Me deleito en adorarte. Te agradecemos, Señor. Te agradezco que en mi vida estés. Sí, Señor. Que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré. Levantamos tu nombre, Señor Jesús. Me deleito en adorarte.
agradezco que en mi vida esté. Y que vinieras, Señor, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Y creemos, Señor, que tú resucitaste. Y creemos que nosotros resucitaremos juntamente contigo. Que este cuerpo incorruptible, este cuerpo corruptible y este cuerpo mortal se vestirán de incorruptible y de inmortalidad. Y estaremos contigo, Señor, por la eternidad, en lugares celestiales, en la presencia del Padre, ante una multitud, entre millones de millares, Señor, que te alaban y que no cesan día y noche de decir: santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Quiero terminar esa transmisión, hermanos, con Apocalipsis capítulo 4 mientras orábamos, porque un día vamos a estar en el cielo alabando a nuestro Dios, juntamente con los ángeles del cielo. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera vez la voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos,
Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Wow. Y un día ahí estaremos, delante del que está sentado en el trono, en lugares celestiales, juntamente con Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Compartan el video, compartan la palabra de Dios. No estemos ociosos. Medite en todo lo que está pasando y pregúntele a Dios cuál es su posición en medio de todo esto que está sucediendo. Quiero verlo involucrado en la oración, quiero verlos involucrados en estar compartiendo la palabra a través de las redes sociales. Todo lo que ya está escrito en la palabra de Dios. Seguimos orando hasta el 30 de abril, todos los días. Si aún no tienes una hora asignada de oración, hermano, te pido que te contactes ahí al WhatsApp de Casa de Dios y Puerta del Cielo y nos digas qué horario vas a tomar. Todavía faltan horas por cubrir. Seguimos orando y el día martes continuamos con nuestro estudio de Hechos de los Apóstoles. El viernes continuamos y el próximo domingo, y como Dios nos vaya guiando, como el Espíritu Santo nos vaya dirigiendo. Que Dios les bendiga. No es un tiempo de andar haciendo cosas indebidas, es un tiempo de meditar en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y de que un día nosotros vamos a resucitar con Él. Y si vivimos, vamos a ser transformados. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima reunión.